Muy buenos días a todos. Nuevamente en una conexión de la porción de cada semana que vamos viendo, ¿cierto? Estudiando los secretos de la porción de la Torá, ¿cierto? El- lo que vemos cada vez en semana a semana. Como ya siempre le hemos contado, la Torá está dividida en porciones para ir estudiando semana a semana unos 3 o 4 capítulos para dar vuelta el año estudiando la Torá, ¿cierto? La Biblia, los primeros 5 libros. Algunos le llaman Biblia todo el compendio de todo. eh, pero si nosotros también usamos la Torá, ¿cierto? En la Torá tenemos referencia a los demás libros, ¿cierto? Como por ejemplo esta porción que corresponde esta semana, porción Shoftim, o Shofetim también se puede decir, es la porción traducida jueces. También ya jueces, el libro de jueces entra, tiene referencias a esto, porque en el próximo libro. Después de Josué viene el libro de jueces, donde se nombran jueces para que juzguen a Israel. Entonces, más que nada, en esta porción se va a tratar de juicios de justicia, ¿cierto? Todo eso que tenga que ver con Geburá, con el rigor, con el justo juicio. Vamos a ir viendo lo que el Rebbe Nachman interpreta acerca de esta porción, que está en Devarim, de Deuteronomio, ¿cierto? Desde el capítulo 16, versículo 18 en adelante, hasta el capítulo 21, versículo 9 es lo que corresponde la porción de esta semana. Después ya la otra ya sería de 21:10 en adelante. Y el título que le he puesto a esta porción, esta enseñanza, se llama La justicia de arriba, ¿cierto? Cada uno en cada uno es un microuniverso, ¿cierto? Cada uno es algo autónomo muchas veces, y cada una a veces imponemos nuestra propia justicia, o cada nación, cada pueblo tiene su propia sistema de justicia, ¿cierto? Pero todo lo demás, todas las cosas que están por debajo del cielo, por debajo de lo espiritual, se rigen por la justicia de arriba, o la justicia de lo alto, o la justicia de Dios, como usted le quiera llamar. Porque, quieras o no, cada cosa, cada pensamiento, cada palabra, cada persona, tiene un poco de arriba, ¿cierto? Todos queriendo de alguna forma en su mente poder ser parte de hacer las cosas justas, de, de hacer las cosas bien, ¿cierto? Eso es una constante en cada persona. Cuando de repente hay personas que hacen el mal, a veces lo hacen por rebeldía, a veces porque se quieren salir solamente con su opinión, y al final van pervirtiendo la justicia. O sea, y a todos nos ha pasado alguna vez. A veces hemos hecho algo y la conciencia, lo que hay en nosotros, nos, eh, nos va diciendo de una que eso está mal, o sea, que está injusto. Entonces, siempre la justicia de arriba va a ser la que va a predominar, o sea, a- es la justicia perfecta, o sea, la justicia que todos quisiéramos tener, o todos quisiéramos aplicar. Entonces, en esta porción, vamos, Chostín, ¿cierto? Que jueces, vamos a darle hincapié a la justicia de arriba, justicia que viene de lo alto. Y en Devarim, Deuteronomio 16, el primer versículo es el 18, ¿cierto? Y dice: jueces y magistrados pondrás para ti en todas tus ciudades que Dios, tu Señor, te da en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio.
Leyendo el primer texto queda muy claro el mandato de, en este caso, Moisés, ¿cierto? Obviamente Moisés es una persona que ya había estado en contacto con Dios muchas veces, eh, sabía lo que era la justicia, sabía cómo era el pueblo, él conocía a cada persona, era una nueva generación, ¿cierto? El resto ya no iba a entrar a la tierra prometida, pero él, ni él tampoco, pero él estaba dando era como ya una última recomendación antes de entrar a la tierra que tenían que poseer, y siempre para que el asunto o la nación sea equilibrada, o sea, lleve un orden, siempre hay que poner personas que lideren, ¿cierto? Jueces, magistrados, ese en el ámbito literal, en el ámbito de como pueblo, pero en el ámbito espiritual vamos a ir viendo jueces y magistrados tiene otra connotación. Eh, Son cosas que uno mismo tiene que dominar, como como el dominio propio, como habla el apóstol Pablo, sería como un juez, ¿cierto? Un juez en nosotros mismos, porque siempre estas clases, estas conexiones, siempre las vemos enfocadas en el nosotros, en el cómo actuamos nosotros primero para poder después enseñar hacia afuera. Ese siempre va a ser nuestra finalidad, el primero vernos a nosotros mismos, introspección, ¿cierto? Personal, y luego ir viendo al cómo impartimos hacia afuera, hacia los demás. Siempre el nivel de alma, el nivel de persona es primero para nosotros, porque no podemos ir yo o cualquiera de nosotros ir a decirle en nuestra propia justicia que creamos nosotros que estamos bien, ir a decirle a otra persona cómo debe comportarse o debe llevar su vida, si mientras nosotros no lo vivamos o no lo experimentemos. Esa es la forma. Eh, y de estos versículos los vamos a centrar. No, el 19 dice, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, que a veces mucho pasa, a veces miramos de una forma a uno o de otra forma a otro. eh, Dice, ni tampoco admitirás cohecho, que es que ahí le puse entre paréntesis, que es soborno. Esto, el soborno se ve mucho hoy en día más en autoridades, ¿cierto? Siempre las personas que tienen más poder son más propensas al soborno, pero eso no quiere decir que nosotros como personas también tengamos esa parte, que podamos caer en eso. Por darle un ejemplo, un padre a un hijo, un hijo a una madre, lo soborna con algo, hasta con una mirada, ¿cierto? Lo puede convencer a que está haciendo algo malo y le puede, hasta con un guiño, decirle que le deje pasar eso que a lo mejor le va a afectar. Porque muchas veces cuando dejamos pasar las cosas que están mal en los niños, ¿cierto? ¿Por qué en los niños? ¿Por qué me enfoco en los niños? Porque ellos es los que están en pleno aprendizaje, ¿no? Si yo les dejo pasar algo una manía, por ejemplo, que ellos tienen, que no quieren obedecer en algo que les va a dañar, y yo les dejo pasar por alto eso, no haciéndole ver que está mal, el niño se va a acostumbrar porque va a creer que eso sí está bien, pero no es así. Entonces siempre en nosotros, siempre tiene que haber una corrección de una forma, obviamente con mansedumbre, con enseñanza, con ejemplos, con ilustración, de poder decirle al niño eso que está haciendo no está bien y te va a ayudar para siempre en tu caminar como persona. Y si ese niño graba eso que le inculcaste, un día te lo va a agradecer. Y así es el verdadero amor. Amor no es dejarle pasar las cosas, sino que amor es corregir para que el niño aprenda y le vaya bien. Entonces, muchas veces nosotros fallamos en esas cosas. A veces, como se dice en alguna forma, el esposo le falta la autoridad a la esposa o viceversa en un matrimonio, pero no, siempre tienen que ellos estar de acuerdo. Si una mujer o una madre está aconsejando al hijo, el esposo no debe entrometerse en el consejo,
a menos que el consejo esté mal dado, para corregir solamente, o viceversa. Siempre ellos tienen que estar de acuerdo en las reglas que ponen en su hogar, en la forma de cómo van a llevar el hogar, ¿cierto? Siempre tienen que estar en coyuntura, en acuerdo. Entonces no harás excepción de personas, ni admitirás cohecho o soborno. Dice porque, esto es importante, dice porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Mira, hasta el más sabio que acepta soborno o él hace soborno, o se deja sobornar, dice que es como que estuviese ciego, es como que no viera, tropeza. La persona que hace las cosas mal, ¿cierto? Esa persona va a tropezar, no va en una dirección, por decirle, segura, sino que siempre una persona que haga todo esto, que tuerce el derecho, que hace acepción de personas, que admite soborno, es una persona que anda en oscuridad. Entonces, por eso es que la justicia de arriba es la que siempre te va a dar a la luz. Dice el 20 justicia. La justicia perseguirás, o sea, andarás tras la justicia, para que vivas y poseas la tierra que Dios, tu Señor, te da. Entonces, en el, en el, en el hecho de que nosotros podamos seguir cada una de las reglas, por decir, tanto como reglas, sino que como conductas, hábitos de la justicia que viene de arriba, o sea, de lo que habla la Torá acerca de todas estas cosas. Porque en esos tiempos era para el pueblo de Israel, para conformarse como nación, pero para el día de hoy, para cada uno de nosotros, como que fuéramos una nación individual, cada uno de nosotros, y tendremos que tener cuidado con todo eso. Entonces, cuando dice deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades, como decía, cada uno de nosotros es como una pequeña ciudad en sí mismo, o como una pequeña nación. Y también allí cada uno en su microcosmo particular se debe, uno, a designar jueces y policías. Esto es desarrollar la conciencia de la necesidad de evaluar que cada acto que vaya a desarrollar cada persona sea conforme con lo que el Supremo espera de uno como un ser único y como un ser especial que es cada uno. Si el acto en cuestión no se enmarca dentro de este tipo de estándar, ¿cierto? Que es como el ideal, se debe ser lo suficientemente capaz de descartarlo. O sea, cuando usted ve una falencia en sí mismo, usted lo va descartando. Como le decía, cada uno tiene como un switch que le dice esto no está bien. Cada persona, incluso hasta usted ve y dice, esta persona es malvada, no tiene remedio. No, hasta la persona que a los ojos de la sociedad se vea como malvada, él sabe cuál es el bien y cuál es el mal. En su capacidad lo tiene. Entonces dice, porque en definitiva es el individuo que debe regir sobre sus actos, ¿cierto? Cada uno, más que uno sobre otro, ¿cierto? Entonces, cuando dice debes designar jueces y policías en todas tus ciudades, por eso dice tus ciudades, no diría en la ciudad o en el pueblo, en tus ciudades está hablando de ti. Literalmente, jueces y policías, para ti el versículo está indicando que los mismos criterios y escala de valores que aplicas para juzgar a los demás, a terceros, también debes aplicarlo para ti mismo. Por eso, principalmente, es para ti el mensaje, para ti la enseñanza, para mí mismo. Cuando yo estudié esto, cuando cada uno de ustedes se le dio lo- los textos para estudiarlo, usted siempre tiene que ir con la mente, esto es para mí. Esto primeramente tengo que aplicarlo a mi vida, a mi alma. Y luego para terceros. A veces nosotros hacemos lo contrario. Corregimos a los demás, pero nos miramos cómo nosotros actuamos, ¿cierto? Aunque no lo vean los demás, pero cómo actuamos en nuestra intimidad. Era como cuando
los fariseos, una rama de fariseos le decía a Jesús, ¿cierto? Eh, Tú haces esto y esto otro, pero Jesús le respondió, miras la paja ajena en el ojo ajeno, una paja, pero no miras la viga, una viga, grande la comparación, una viga es mucho más grande que una paja, no miras la viga que tienes en tu propio ojo, que no te deja ver, ¿verdad? Entonces, siempre el consejo de aquí es para ti, para ti está inclinado en los criterios propios, en esa escala de valores que aplicas tú para juzgarte a ti mismo, ¿cierto? Antes que a los terceros, al tercero, ¿cierto? A tu prójimo, a los demás. Y acerca del soborno, que enceguece a los ojos de los sabios, estos jajamín, que son los sabios, la Torá ofrece una versión que difiere levemente de la planteada. El soborno enceguece los ojos de los que ven, que también podría traducirse como expertos, ¿cierto? Los que ven, son siempre los videntes, los que ven son las personas que llevan el mensaje, ¿cierto? El concepto de sabios, o jajamín, ¿cierto? En hebreo, se refiere a los sabios de la Torá, mientras que los expertos, ¿cierto? Los piskim, que le dicen en hebreo, se refiere a estos expertos o profesionales en las distintas materias seculares, ¿cierto? Con ciencias y cosas así. Ambos versículos se complementan para advertir, una advertencia, que el poder del soborno es tal que ninguna forma de conocimiento lo inmuniza a uno, ¿cierto? O sea que el soborno de ninguna manera puede corregirse en sí mismo, o sea, es como la mentira. Una mentira que tú emitas, ¿cierto? Te envuelve, no puedes salir de ella a menos de que digas la verdad. Como les decía otras veces, como siempre se ha sabido, muchas veces nosotros mentimos y para poder salir de esa mentira ponemos otra mentira encima y nos tiene envueltos, es como un lazo. Pero es lo mismo en el soborno. El soborno usted no puede salir a menos de que lo evite de la forma correcta. Entonces, justicia, cuando habla en el versículo 20, justicia o justicia perseguirás, quiere decir que los medios a través de los cuales se procura la justicia, también ellos deben regirse por parámetros de rectitud, ¿cierto? No así adherirse a un sistema de decir que el fin justifica los medios, porque esa es la excusa. Esa siempre es la excusa de cuando estamos haciendo algo injusto, que nosotros sabemos que es injusto, y la respuesta muchas veces de las personas, no echemos la culpa a todas las personas, sino que a veces nosotros mismos decimos, no, es que el fin justifica los medios. Entonces, eso es como eh, querer arreglar algo que no tiene remedio. Como le decía, la única forma de que tú salgas de una mentira es con verdad. Eh, 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 aunque pases por alguna vergüenza, es menester o es mejor, más favorable hablar con verdad. Decir, reconocer que te equivocaste o que lo hiciste a propósito, que mentiste. Y como les digo, es una gran vergüenza el poder reconocer eso, pero cuando lo reconoces al fin y es aceptada la verdad, ¿cierto? Tu alma, tu persona, tu ser descansa. ¿Por qué? Porque esa mentira ya no te seguirá atosigando. Es como el juez. Ya el juez no estarás en tela de juicio, ¿cierto? Hay una frase muy maravillosa que el Reverend Nachman la dice aquí y la vamos a ver más adelante y la voy a proyectar para que ustedes, si quieren, le sacan una foto, la graban, pero es muy importante para todos nosotros. Entonces, cuando
en Parashat Shoftim 16-18, ¿cierto? De Devarim, Deuteronomio. El Rebbe Nachman explica, dice, jueces y magistrados pondrás para ti, ese es importante, para ti primero, en todas tus ciudades, que Elohim, ¿cierto? Que Dios, tu Señor, tu Elohim, ¿cierto? Te da en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. O sea, primeramente le voy a poner a alguien que sea capacitado en esto, no es poner cualquier juez. Por eso es que en otras enseñanzas de otros años hablaba de que no hacer nepotismo, no sé si ubican pero el nepotismo es cuando tú das preferencia a alguien de tu familia o a alguien conocido para que tome un cargo. Por ejemplo, eh, yo pongo a mis hijos, por decir algo así, o un amigo, voy a ponerlo en cargo de esto porque me cae bien, pero a lo mejor este no está capacitado para hacer tal trabajo. Eso está prohibido. Eso no va así. Siempre se buscaba personas capacitadas, ¿cierto? El único cargo que era de generación en generación de una familia era el de ser Cohen Gadol, del sacerdocio. Eso lo designó Dios solamente para la línea de Aarón, ¿cierto? Ni siquiera para Moisés, que era también un levita, ni siquiera para Coré, que también era levita, que era primo, ¿cierto? Sino que Aarón, de la familia de Aarón, ¿cierto? Aarón, Eleazar, fue de un acto de justicia, también fue Pinjas, ¿cierto? De ahí para adelante. Toda la línea de Aarón era designado para eso. Ahí sí se podía pasar de padre a hijo y así, porque esa línea fue específicamente dada para ellos, pero no así para nombrar jueces, reyes y cosas así. Aunque en el pueblo de Israel, vamos a ver más adelante, al transcurso de la historia, que se le iba pasando de padre a hijo, el hijo de tal rey, y después era rey, gobernaba y así, pero no era la idea. Por eso que hubo tantos reyes que hicieron lo malo, dice la palabra, hicieron lo malo ante los ojos de él. Entonces, no era así la cosa. Entonces, jueces y magistrados pondrás para ti en tus ciudades, en tus tribus. Y aquí vamos ya en los comentarios del Rebbe Nachman, ya en un nivel más de metafísico, ¿cierto? Y cuando dice tus ciudades, significa literalmente tus portales, tus puertas, la entrada a ti mismo. Dice que la explicación del Rebbe Nachman dice que el jardín del Edén, que muchos creen que es una parte, buscan y se cansan y buscan el jardín del Edén, pero el jardín del Edén es una dimensión espiritual. Nosotros ya lo hemos aprendido así y esa es la forma de cómo nosotros ya lo hemos aprendido. Entonces, cuando dice que el jardín del Edén contiene dos niveles, son correspondientes a la sabiduría superior y a la sabiduría inferior. O sea, quiere decir que la sabiduría que viene de arriba, en este caso que estamos estudiando la justicia de arriba, y la sabiduría inferior. Entonces, es la de acá abajo, la del plano físico. Es imposible merecer estas percepciones de divinidad, o sea, esa sabiduría, sin pasar a través de los portales o los portales del jardín del Edén. Dice que se han hundido en la tierra, como está escrito en Lamentaciones 2:9. Ahí voy a después proyectar los versículos para que usted lo anote o para que lo vea en el video. Dice, sus portales se han sumido en la tierra. Lamentaciones 2:9. Solo aquel que pueda controlar la tierra podrá extraer o erigir o establecer tales portales. O sea, por eso que lo que tú hagas aquí en la tierra tiene inferencia arriba también, en el plano espiritual. Entonces es que está escrito sobre una persona, así. En Proverbios 29:9 dice que mediante el juicio el rey establece la tierra. O sea, si no tiene un buen juicio, una buena justicia, no puede establecer nada. Entonces, esto hace referencia al estudio de la halajá, ¿cierto? Que es
que es la explicación de lo que es cada precepto de la Torá, ¿cierto? Que alajá es Torá oral, ¿cierto? De parte del pueblo de Israel, que contienen las leyes y los decretos de la Torá que permiten a la persona que se transforme en un gobernante o alguien que dirige o en una autoridad. En otra instancia, dice el Rebbe Nachman, explica que portales presentan las mitzvot o los preceptos, o los portales a través de los cuales uno percibe la divinidad. O sea, para poder allegarse, por decir, poder acercarse a la divinidad, eh, es a través de los preceptos, a través de la Torah, a través de cumplir preceptos. Así que jueces y magistrados hace referencia a hombres que son conocedores de Alajá, que imparten enseñanza, definen y hacen cumplir la ley en los demás, en sí mismo y en los demás. De esta manera ellos elevan los portales o abren estas puertas al conocimiento de los preceptos, de las mitzvot en sus tribus, ¿cierto? Para todos en general. Entonces, tribu, que es la palabra Shevet, también se puede decir sus portales, que se han sumido en la tierra, es como un acrónimo. Cuando no hay juicio abajo, o sea, en este plano físico, sí hay juicio arriba. O sea, si usted pervierte el derecho, usted acepta soborno, hace excepción de personas, hace nepotismo, está como incumpliendo, no lleva un justo juicio, créame, o créale a la Torá, crea lo que le está transmitiendo, que el juicio desde arriba sí le llegará, o sea, no quedará impune. Entonces, si ignoramos nuestra obligación de establecer un sistema de justicia en la tierra, ¿cierto? La tierra, eh, refiriéndose la tierra en nosotros, ¿cierto? En este plano físico. Entonces dice que Dios utiliza su propio sistema de justicia. Eso es cuando decimos lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, como te parezca, se devuelve, ¿cierto? En bendición o maldición, como lo vimos en porciones anteriores. Dice que Dios utiliza su propio sistema de justicia y todas las cosas se vuelven sus mensajes para ejecutar sus juicios, instilando un claro y puro temor en nosotros. Pero cuando establecemos un sistema de justicia y nos juzgamos a nosotros mismos primeramente, obviamos la necesidad del cielo de inspirar temor en nosotros y consecuentemente no tenemos más que a Dios. O sea, tenemos que vernoslas con Él, así como dicen, ¿no? Si no quisiste hacer justicia cuando tenías la oportunidad, es como decir, ahora atente a las consecuencias, porque ya se te advirtió. A un nivel individual, cada persona puede elevar constantemente su temor al cielo practicando ¿qué? La Itbodedut, que es esa plegaria personal, espontánea, que tienes tú personalmente con el Creador, ¿cierto? Esa que siempre hacemos todos los días, 3 veces al día o como usted lo quiera hacer. Entonces, durante esta conversación, porque es una conversación privada, diaria con Dios, uno debe juzgarse y evaluarse cada una en cada una de sus acciones, pasadas, presentes, para determinar si fueron llevadas a cabo de la manera apropiada. También debe evaluar sus intenciones futuras, o sea, lo que quiere hacer a futuro, o cuando estás en el acto de que tienes que decidir todo eso, para ver si son apropiadas o no. La persona que se juzga a sí misma, esta es la que le voy a proyectar y grábensela. La persona que se juzga a sí misma no necesita temer nada, ni a las autoridades, ni a los ladrones, ni a ninguna otra cosa que pueda producirle temor, sino solo a Dios mismo. El Likutei Moharán, libro que escribió Rebbe Nachman en el libro 1, versículo 15, capítulo 15, versículo 2. Y lo vamos a proyectar
para que usted lo saque una foto o, o haga algo ahí, no sé, como quiera. Vamos a ir a compartir y ahí va. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, la persona que se juzga a sí misma no necesita temer nada, ni a nadie, y le agrego yo, ni a las autoridades, ni a los ladrones, ni a ninguna otra cosa que pueda producirle temor, sino solo a Dios mismo. Eso está en Likutei Moharán, que usted tiene el libro o lo quiera obtener. Así se llama el libro, el Likutei Moharán. Son varios tomos, pero en el libro uno está esta frase, capítulo 15, versículo 2. La persona que se juzga a sí misma, lo voy a repetir, no necesita temer nada, ni a las autoridades, ni a los ladrones, ni a ninguna otra cosa que pueda producirle temor, sino solo a Dios mismo. Y esos eran los versículos que hablé adelante cuando hablaba de sus portales se han sumido en la tierra, que está en Lamentaciones 2:9. Y en Proverbios 29:4 dice, mediante el juicio el rey establece la tierra, para que usted la anote o le saque foto. O cuando después revise nuevamente el video, le puede sacar foto. Entonces, seguimos con la enseñanza, con el relato del Rebbe Nachman, ¿cierto? Es algo muy maravilloso, como él lo explica. Obviamente todos los sabios que, que hablan acerca de la Torá tienen muy bonitas explicaciones. Dice que cuando hay justicia apropiada en la tierra, eh, el temor de Dios se establece y se eleva a su nivel apropiado. O sea, estamos como a la par. Entonces la gente teme a Dios porque reconoce que Él es grande y no porque le teme al castigo. Esto es como que siempre se ha malentendido. A veces dicen temor a Dios no es tener miedo, sino que el temor a Dios es el reconocer, es el, como decir algo. Entonces, cuando hay una justicia apropiada en la tierra, el temor a Dios se establece y se eleva a su nivel apropiado. Entonces la gente teme a Dios porque reconoce que Él es grande y no porque le teme al castigo. O sea, no debería andar con miedo. Como el padre al hijo, el hijo no tiene que andar obedecerle al padre porque le tenga miedo, porque eh, muchas veces el padre habla algo y el niño se cubre porque cree que lo van a golpear. No debería ser así. ¿Por qué? ¿Y por qué hace el niño eso? Porque otras veces ya ha recibido su castigo de esa forma. Pero cuando hay un- una justicia apropiada o una forma de hablar con la persona, con el hijo, con lo que sea, o el profesor al alumno, o el pastor a la congregación, de es una forma con mansedumbre o lo que sea, va a ser porque reconocen que en él hay palabra de Dios, no porque él está inventando algo, sino que porque lo que él está hablando y lo que él está diciendo viene de la justicia de arriba, no la justicia del hombre, porque la justicia del hombre se pervierte, ¿cierto? Porque por la desconexión principal, cada hombre pervierte su justicia. Pero cuando el hombre sigue la justicia de arriba, hay un reconocimiento, hay una forma de juzgarse a sí mismo primeramente y luego a las demás personas, pero siempre con el motivo, con el propósito de poder que esa persona vaya por el buen camino, que no ande a ciegas, como decíamos al principio, que el soborno, ¿cierto? El cohecho, la acepción de personas y todas esas cosas, hace que la persona se torne como una persona que no ve, que anda a oscuras, anda en oscuridad.
En cambio, la justicia de arriba trae luz. Dice que las nubes que cubren los ojos de la persona, o sea, cuando hay esa catarata o algo, una nube, algo que está velado, dice, oscureciendo espiritualmente su visión, corresponden a estas cáscaras, estas clipos que le llamamos, que impiden que las plegarias asciendan hacia arriba, vayan hacia el Creador. Entonces, el juicio está en la vista, en los ojos. Es decir, la persona juzga de acuerdo a cómo ve el asunto. Por eso en la porción anterior, mira, ¿cierto? Siempre ¿qué es más fehaciente? Es lo que tú ves, el testigo ocular, como le decía. Pero cuando el juicio se corrompe, cuando los ojos están nublados, también se daña la visión que uno tiene de la divinidad y la persona se va o se ve sujeta a los pensamientos perturbadores y externos durante la plegaria. Al dar caridad, por ejemplo, especialmente antes de orar, también es posible rectificar los juicios de modo que las plegarias puedan fluir sin interrupciones. Todas estas cosas son como antídotos, remedios, colirio para los ojos, para poder desvelar esta visión. ¿Qué es lo que dice? La plegaria, el darse de acá, caridad, el orar. Con esto es posible rectificar los juicios de modo que estas plegarias puedan fluir por estos conductos que se obstruyen con estas clipos cáscaras, ¿cierto? Y no haya ninguna interrupción. En cuanto a la rectitud, que dice el versículo 20 del capítulo 16, rectitud, la rectitud perseguirás, o justicia, la justicia perseguirás, para que vivas y poseas la tierra que tu Dios. Entonces, la palabra rectitud se repite en este versículo debido a aquel que actúa con rectitud y caridad, no solo obtiene justicia para sí mismo, sino que también rectifica el mal. Por eso está escrita dos veces, o justicia o rectitud, como algunas traducciones lo dicen. Está escrita dos veces, dice rectitud, la rectitud perseguirás, o justicia, la justicia perseguirás. Está escrito dos veces, siempre bueno, hemos dicho otras veces, la Torá nunca tira las palabras al aire, sino que si la pone dos veces es por algo. Entonces, ¿cuál es la explicación que trae el Rebbe Nachman aquí? Que cuando la dice dos veces, no solamente es cuando tú rectitud la obtienes solamente para ti, sino que también rectificas, o sea, reparas el mal que había ahí. Entonces, perseguir la rectitud a la persona le atrae vida. A partir de este versículo, aprendemos que debemos ir tras lo justo, tras el sadik, ¿cierto? Tras la persona que hace lo recto dentro de tu generación. O sea, es menester seguir la justicia. Cuando tú dices perseguir la justicia, es allegarte a una persona que es justa. Entonces, el que se junta con un justo va a aplicar justicia. Así como la Torá es eterna y accesible para todos y cada una de las generaciones, la Torá se encuentra en la casa de estudio de los justos de cada generación. O sea, cuando usted se acerca a un justo, usted va a encontrar justicia. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene otra cosa para darle que este tipo de enseñanza. Siempre usted, por ejemplo, tiene porque a veces nosotros tenemos algunas falencias, ¿cierto? Como todo. Entonces, cuando queremos consejo, nos vamos a la persona que está más mal, o nos vamos a una persona que sabemos que cae siempre vamos a ir, siempre vamos a considerar a la persona que, que nosotros, a nuestro parecer, es más recta, ¿cierto? O una persona que alguna vez nos ha dado un buen consejo. Siempre, y ese es el consejo que nosotros todos debemos seguir, siempre allegarnos a los tzadikim, a las personas que sabemos que nos van a dar una solución a lo que nosotros traemos, o a lo que nosotros a veces, como le decía, fallamos. Siempre esa es la consigna de cada una de las personas, de poder
o el consejo que da la Torá siempre, acércate a un justo. Los sabios siempre dicen, eh, allégate a alguien que tenga Torá, a alguien que si tienes una complicación, ya sea de cualquier tipo, pero la mayoría de las veces las que más complican en nosotros son a nivel de alma, a veces las tristezas, las complicaciones personales, de pareja, de familia, son a veces más perjudiciales que a veces en lo económico, en lo del trabajo y todas esas cosas. Entonces, siempre una persona que se dedica plenamente a la Torá, siempre va a tener un buen consejo para aquella persona que necesita ayuda. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión de arriba, ¿cierto? Una visión de la justicia de arriba, como lo decíamos, lo proyectamos en el título de esta enseñanza. Entonces, en conclusión, lo que a nosotros nos limpia, nos desvela, ¿cierto? Nos saca el velo de nuestra visión, de nuestra vista a veces perturbadora, son este tipo de cosas. La justicia de arriba, no admitir, ¿cierto? Sobornos, no hacer acepción de personas, no hacer nepotismo y cosas parecidas, siempre llevar, ser justo con todos, ¿cierto? No, no con algunos. Eso es hacer acepción de personas, a veces soy justo con algunos, pero con otros no, que no se lo merecen, no. Ni tampoco el hacer que no, es que esto justifica los medios, no, sino que siempre tratemos de ser rectos en lo posible, en la mayoría, no solamente en el hogar o los conocidos, con cada una de las personas. Todos necesitan de la luz que nosotros impartimos, porque a veces nosotros cuando no le damos un consejo a una persona que a lo mejor no me cae bien o no lo conozco, ellos no están viendo la luz en nosotros, ellos están viendo una oscuridad en nosotros. Pero para que ellos puedan ser iluminados, nosotros debemos reflejarle la luz hacia aquellas personas que lo necesitan. Así que esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Para los que a lo mejor entraron al último, más tarde yo creo que se va a subir la clase y lo podrán ver con más calma desde un inicio. Así que para Shoftim, ciertos jueces, esta ha sido la porción del día de hoy. Y si alguien quiere dar alguna opinión, alguna aporte o alguna pregunta, vamos a ir con la ayuda de Hashem. Estar dando entre todos, porque eso me gusta a mí, porque entre todos tenemos una opinión y podemos llegar a un consenso. Amén. Así es. Hola Miguel. Hola, Ivania, ¿qué tal? Shalom, ¿cómo estás? Shalom, bien, bien. Jacob, igual un saludo para Jacob y para todos los presentes también. Agradezco tu tiempo, agradezco por esta enseñanza. Y mira, fíjate de que esta semana viví algunas situaciones que me llevan pues a meditar en esta palabra, porque estamos hablando pues de la justicia. Y fíjate que viví un momento con una persona, el cuento es algo largo, voy a tomar un tiempito. Eh, Resulta de que debido al temporal, ¿verdad? La casa pues presentó filtración, yo escribo a la inmobiliaria manda el personal hizo presencia aquí en la casa, no hicieron la reparación completa, solamente pintaron el techo porque se veía pues, obviamente se reflejaba la humedad. Esta persona me dice, no escriba a la inmobiliaria, le doy mi palabra de que yo voy a regresar, voy a volver a venir para terminar la reparación. Resulta de que pasaron alrededor de 3 semanas, se había pronosticado nuevamente lluvias, lo cual llovió, el caballero no cumplió con su palabra y yo vuelvo a escribir a la inmobiliaria poniendo la queja. Él viene nuevamente y viene así como que todo molesto porque yo escribí, yo le dije, mire, yo estoy en todo el derecho, estoy pagando un dividendo y es justo de que yo tenga que reclamar el hecho de que la casa pues tenga una filtración. Y bueno, él todo molesto hizo el trabajo, esto, lo otro, y
tenía que hacer otra reparación y él me dice, yo por las buenas soy bueno y por las malas soy malo. Me hizo entender eso. Él me dice que no se iba a encargar de la otra parte porque se excusó de que tenía unos ladrillos acá en la casa, de que eso pues podía generar la humedad y me dijo que él no se iba a hacer cargo de eso. Me dejó así, el trabajo medio lo terminó y yo, oye, quedé así como que, Dios mío, de verdad me entró es como ese ataque de ira, de rabia. No topé palabras con él. Él se fue y me quedé, me senté de verdad molesta y dije, me empecé a hablar conmigo misma, me dije, tienes dos opciones. Puedes escribir la inmobiliaria, hacer el reclamo y es una situación grave porque él lo pueden despedir, lo pueden destituir del cargo que está haciendo porque no puede tratar a un cliente de esa manera y no está cumpliendo con su labor. Y yo dije, a ver, decide, desde la misericordia, desde la bondad, porque de verdad, o sea, me dio pena el caballero en su actuar. Es como tú dices, mira, primero agradezco al cielo que sus secretos pues nos han alcanzado a nosotros, por lo cual esto nos lleva a tomar decisiones de la bondad, de la misericordia, porque hay personas nosotros pues que tenemos estos secretos y tenemos que lidiar con personas que tienen estas clip-up, tienen estas cáscaras y que no han alcanzado estos niveles de conciencia, ¿verdad? Y no lo digo a manera de juicio, porque, oye, yo no sé, yo creo que, bueno, nosotros, como dice la palabra, fuimos elegidos mucho antes de la creación del mundo, pues lo digo de manera literal, eh, como también bien, o sea, tenemos esta oportunidad pues de acceder a estos secretos y esto eleva nuestra conciencia. Y fíjate que hablando conmigo misma, yo llegué pues a la decisión de no, yo decido ejercer pues bondad, misericordia, me da pena el caballero, de verdad me da pena por cómo actuó. Yo sé de que si yo tomo la otra decisión, pues puede quedar sin trabajo y y descarté esa opción, descarté y dije, no, Hashem se va a encargar de esto. Relaciono pues este acontecimiento con esta enseñanza, no sé, me hizo pensar en esto, meditar en esto. Qué bueno, qué bueno que tu experiencia esté acompañada con lo que estamos aprendiendo en esta porción y la hayas podido vivir porque más actos así se van a ir presentando y no y a cada uno de nosotros cada día, porque en el trabajo, ya sea donde estemos, estas situaciones vienen y van. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa capacidad de, como decías tú, de que tenemos estos secretos y podemos aplicar. Entonces eso es lo bueno de poder estar en esta conciencia. Gracias, Ivania, Gracias, por tu Miguel. testimonio. Gracias por esa, eso que viviste. ¿Alguien más? Sí, Miguel. Miguel, Miguel a Miguel. Adelante. Buen día para todos, bendiciones y gracias antes que nada por tu dedicación, tus palabras. Eh, a veces, como comentaste, lo primero que nos deja una parasha tan bonita es la introspección de poder ver hacia nosotros mismos y así como este mes donde, donde tenemos ese trabajo, ahora esas palabras que nos compartes me dejan precisamente el poder tener un juicio para nosotros primero, porque a veces es difícil querer compartir algo que sabemos o algo que tratamos de compartir con un ser querido, un hijo, toda la familia, si, si nosotros primero no lo aplicamos y a veces, aunque lo hacemos por amor, tal vez no sabemos cómo hacerlo, pero estas palabras y esta enseñanza nos va dando esa luz para poderlo hacer de una forma tan,
tal vez tan bonita como Dios quiere. Entonces, me deja eso. Muchas gracias por tus palabras y pues ahora sí que trabajamos en esa parte. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones. Gracias a ti, Miguel, también. Saludos hasta México. Y claramente lo que tú dices, eh, a veces, como dices, sí, lo queremos hacer por amor, ¿cierto? Pero a veces, como dices tú, no tenemos las herramientas. Pero ahora, estando ya en estos secretos, sabemos que ya es nuestro actuar es diferente. Nuestra forma de asimilarlo va con rectitud, con justicia. Así que gracias por tus palabras y por tus vivencias. Adelante, Pastora Manuel. Sí, hermano Miguel, muy enriquecedora la enseñanza. Me venía a la mente, por ejemplo, que acerca de la justicia y la porción también habla de que si tú quieres, cuando entres a la tierra y se te viene a la mente como establecer un rey sobre tu tribu, también habla, eh, qué importante el no tener el favoritismo, o sea, el no hacer acepción de persona, y esto no incluye solamente en el ámbito familiar que pueda estar aquí en este plano físico a nuestra vista, sino que incluye también a nosotros mismos, porque dice que enceguece los ojos y nuestros ojos están dentro de nosotros. O sea, la justicia tiene que empezar por nosotros mismos. Y el dar favoritismo, a veces, por ejemplo, fallamos también nosotros como personas y no queremos como enfrentar esa situación y como decía, como siempre dice nuestra hermana Heidi en su enseñanza, tendemos a taparnos con hoja de higuera, como decía ella, eh, y eso nos lleva, o sea, nos va encegueciendo, encegueciendo y a veces no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta y después cuando esa mentira que se tapa con otra mentira, a lo mejor lo vemos como leve, ¿cierto? Pero en el fondo ya en vez de salir de ahí, es como que nos lleva más al fondo, porque de repente viene otra vez una circunstancia o una situación y resulta que hay que sacar eso que tapaste, pero resulta que volviste a tapar con otro. Entonces como que va y ahí ya se vuelve ciego la justicia en nosotros. Y eso se refiere a nosotros primeramente, y de nosotros a lo que hay alrededor nuestro, a nuestro hogar, nuestros hijos, principalmente porque siempre queremos también como padres tender a tapar a nuestros hijos. Y eso es porque algo hay en nosotros que tenemos que deshacernos primeramente de nuestra propia justicia, de nuestros propios ojos, es lo que primeramente tenemos que abrir. Como dice el verso de Rabbi Yeshua, ¿acaso vas a ver el tronco del ojo de tu hermano y no ves la viga? Entonces la viga ya se convierte, una vez que uno pervierte la justicia, que uno se hace favoritismo a uno mismo. No sé, a lo mejor por uno está todo el tiempo leyendo Torah, pero una situación a veces como que lo desequilibra y lo deja pasar y lo tapa. Pero en algún momento eso sale. Tiene que salir sí o sí porque para tener el Espíritu de Dios en una casa, la casa tiene que estar pero impecable, sin mancha, sin ninguna hoja de higuera, como diría nuestra querida Heidi. Así que estas enseñanzas nos llevan a esos pensamientos que hay que tratar de limpiar, hay que hacer una retroinspección y ver qué área de mi vida falta, porque siempre tenemos esa área que todavía falta. Así que eso, Miguel, muchísimas gracias por la enseñanza y que tengan todos un buen resto de Chao. Shabbat. Amén.
Gracias, pastora. Claramente lo que usted dice es correcto. Siempre tiene que venir de nosotros, por eso dice para ti, que pongas para ti. Y cuando dice para ti, estaba hablando de ti primeramente. Y de ahí ya tienes esa capacidad de poder instruir a alguien más, hacer justicia con los demás. No te haces justicia a ti mismo, no tienes esa capacidad. Aunque la diga, aunque la hagas, lo hayas leído por alguna parte, pero aquella persona que está recibiendo eso no lo está recibiendo con luz. Entonces, es importante en ese sentido, primero, esa introspección, como decía Miguel. Así que no sé si hay alguien más, no, para ya estar terminando. Eso, no hay miedo, no hay miedo, no hay nada que temer porque nuestra conciencia anda limpia, anda impecable. Gracias a todos entonces por esta conexión, por esta participación. Siempre digo, entre todos hacemos esta clase, que yo solamente esté aquí, sino que ustedes son gran parte fundamental de sus aportes, de sus plegarias, aunque vayan silenciosas, pero es una plegaria en sí. Y bienvenidos los que a lo mejor primera vez están, Pastor Julio, primera vez que lo veo aquí, así que bienvenido y gracias por estar. Y compartan la gracia, así que para los que vayan a ver el video también más adelante, compártanla, porque más de alguno le va a servir. Así que eso sería, que me despido por mi parte, Shabbat Shalom, que sigan disfrutando este maravilloso día y nos vemos hasta una próxima. Adiós.